dos formas de estimar los parámetros. Una forma que se llama estimación puntual y la otra forma que se llama estimación mediante intervalos. Ambas, sin embargo, no se separan. Para construir un intervalo extremos donde se encuentra un parámetro con cierto error, o mejor dicho, con cierto riesgo, entonces necesitamos también el estimador valor único como estimador puntual. Y sin embargo, a ese estimador puntual nosotros le estamos llamando estimador en general, ¿no? Ese valor que nos aproxima al parámetro llamamos estimador. No todo estadístico es buen estimador, habíamos dicho. Necesitamos estimadores que tengan ciertas particularidades, ciertas características deseables. Hemos dicho, ¿no? Y esas características deseables es lo que estuvimos describiéndolo. Y ahí quedamos, si mal no recuerdo, porque si recuerdo mal me van a corregir. Entonces teníamos así, propiedades de los estimadores, ahí hemos quedado, ¿no? Ahí hemos quedado. Hay una cosita, jóvenes, yo quiero pedirles. Cuando yo les pregunte algo, ¿estamos de acuerdo? Sí, no, aquello, me van a contestar, ¿ya? Entonces yo voy a tener la posibilidad de corregir mi forma de actuar, mi forma de explicar, o voy a aclarar algo, o voy a tener presente que hay algo que ustedes saben o no saben, etcétera, etcétera. En clase siempre yo pregunto, y entonces en esas clases, como estamos presentes, me contestan. Si no me contestan, pues le digo, tú, a ver, ya listo, ¿no es cierto? Bien, entonces estuvimos hablando sobre estas propiedades, ¿no? Habíamos dicho que una primera propiedad es el insesgamiento, o una propiedad, un estimador insesgado, ¿no? Es decir, sin sesgo, quiere decir, ¿no? Sin sesgo. La hemos llamado simbolizado, estamos en general simbolizando con tita, esta letrita tita, como poblacional, como parámetro. Y aquí el estimador del parámetro, quiere decir este sombrerito, estimador del parámetro. Si esto es mu, parámetro mu, que estamos simbolizando con mu el promedio esperado de la población, entonces estimador de ese promedio poblacional. Eso quiere decir, ¿no? Bien, ese símbolo. Entonces, ¿cuándo se dice que un estimador es insesgado o no tiene sesgo? Habíamos dicho, cuando su esperanza matemática, aquí lo estamos diciendo, es igual al parámetro. Miren, a ver. Tienen que recordar siempre todo lo que hemos hecho, porque de eso depende lo que vamos a ir explicando y aprendiendo, porque si no es difícil ubicarnos cuando uno quiere estudiar simplemente al final. Por eso hace rato, por ejemplo, un estudiante que no vino hasta ahora ni una clase, que no estuvo presente, quiero decir, ¿no? En las clases, me dice que ha tenido un problema, de acuerdo, pero si has perdido 2 periodos, no has venido, primer examen, segundo examen, ¿qué puedes ubicarte? No puedes. En consecuencia, no, pues para mí es abandono. Y quiere hacerse a la fuerza, considerar como si fuera alumno regular. Eso no, pues, eso no está bien. Hay que tener un poquito de conciencia en ese caso. Lamentablemente nos ocurren cosas que a veces nos obligan, pues, a dejar una cosa, ¿no? Ocurren. Bien, por ejemplo, habíamos formado un cuadrito, teníamos teóricamente una población de 5 elementos y tomando de a 2 muestras teníamos 25 muestras, recordarán ustedes. Y habíamos conformado un cuadrito con distribuciones de probabilidades, a ver que salga la suma de la media de 2 puntos, 1 con 1, 2, 1, 1 con 2, 3, así, ¿no?
Más o menos, así habíamos conformado, ¿no es cierto? 2,3, 2,4. Y entonces la probabilidad de cada media era un medio, 1 sobre 25, 2 sobre 25, 3 sobre 25, etcétera, etcétera. Y habíamos encontrado la esperanza matemática. Y esa esperanza matemática de las medias era igual al parámetro que teníamos en ese momento. La media aritmética, en ese sentido, por ejemplo, es un estimador insesgado de la media poblacional. ¿Ya? Eso significa esto, ¿verdad? Una otra propiedad deseable es consistencia. ¿Cuándo se dice que un estimador es consistente? Cuando al aumentar el tamaño de la muestra se aproxima más al parámetro. Claro, fíjate, otra vez, la media aritmética es un estimador consistente, porque si sacas una muestra, vas aumentando el tamaño de la muestra cada vez en otras muestras similares, pero vas aumentando. Cuando te estás aproximando al número de elementos que tiene la población, la media aritmética se está aproximando también más a la media poblacional, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un curso de 80, de usted, 120, y, por ejemplo, yo saco una muestra de 5, calculo la media aritmética, en otro saco muestra de 10, en otro saco 80, en otro saco 90, me estoy aproximando más pues, a la media poblacional de, digamos, de edades o de calificaciones. Ese es un estimador consistente. A mí, como les había dicho en algún momento, me gusta más hablar en símbolos. Lo que está dicho aquí está expresado en símbolos. Dice, probabilidad de que la diferencia entre el estimador y el de un parámetro menos el parámetro mismo sea menos que un valor pequeño, epsilon, esa probabilidad es seguro cuando n aumenta. Eso me está diciendo este símbolo, ¿ya? Pero es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? La media aritmética es otra vez un estimador consistente. Y otra propiedad es la eficiencia relativa. Nosotros decimos entre dos estimadores de que una que tiene menor dispersión que la otra es un estimador eficiente respecto a la otra. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar que la varianza de las medias es menor a la varianza de las medianas. Entonces, el mejor estimador, un estimador eficiente con relación a la mediana, es la media aritmética. Eso quiere decir eficiencia relativa. Podemos ir comparando de a dos estimadores, pero al final de cuentas hay una eficiencia que ya no necesita comparar con otros, sino es absoluto. Eso se llama cota de Kramer-Rao, no vamos a hablar sobre eso mucho, pero está en el texto. Los que están interesados pueden echarle una miradita a la cota de Kramer-Rao. A partir de cierto n es un estimador eficiente, te dice ese cota de Kramer-Rao. Pero como nosotros no estamos aprendiendo ni estudiando, no aprendiendo tal vez algo, pero no estamos estudiando para ser matemáticos estadísticos, simplemente una estadística básica para que sea para economía o ingeniería comercial. Entonces no vamos a hablar sobre esas cosas. Pero entre dos estimadores es eficiente aquel que tiene menor varianza. Eso se manifiesta así, ¿no? Si tú divides la varianza, la variabilidad de uno de los estimadores, que estoy llamándolo aquí 1, entre otra varianza de otro estimador 2, si esa división te resulta menor que 1, ¿no? Entonces, este estimador θ sub 1 es eficiente en relación al estimador θ sub 2. Entonces, θ sub 1 es estimador eficiente de θ, ¿no? Del estimador θ. Bueno, estas cosas no es necesario
demostrarlos para un curso de estadística elemental. Simplemente es necesario entenderlo, nada más. Y yo les voy a dar también ciertos estimadores que son eficientes o no. Hay métodos que nos dan estimadores ya eficientes. Hay estimadores, mejor dicho, métodos para estimar. Uno de esos vamos a nosotros a ver ahora. Hay estimadores que son también insesgados, que dan estimadores insesgados. Hay ciertos métodos para estimar parámetros. Uno de ellos les voy a mostrar con algún detalle, si es que puedo mostrarlo con algún detalle. Bien, esto simplemente como información, ¿ya? Ustedes no van a estudiar la eficiencia, ni mucho menos. A mí me tocaría estudiar eso, descubrir. Hay muchos en esta etapa. Yo tengo una serie de, ¿cómo diría yo?, revistas. Siempre estoy mirando esas revistas, que algunos matemáticos están buscando y han encontrado muchos estimadores. Es interesante la parte matemática. A mí me encanta. Todo pienso en matemática nomás, tanto y tanto. Me encanta. Pero bueno, hay gente que tampoco le gusta, ¿no? Entonces, para eso hay que estudiar nomás otra materia que no sea, otra carrera que no sea mucha, donde no se emplee mucha matemática. Por ejemplo, no quiero decir, no quiero que ser una carrera es menos que otra, ¿no? Por ejemplo, derecho no utiliza matemáticas. Entonces, de repente somos más afectos a derecho. O a psicología y cosas así, ¿no? Pero bueno, esta es una información. Yo les voy a detallar aquí algunas cositas, ¿ya? Después de esto. Ahora vamos a aprender un método, ¿ya? Métodos. Ustedes conocen un método, pero no les han mencionado. En regresión lineal, el año pasado han estudiado estimador de alfa y beta, no sé si lo han llamado alfa y beta, o A y B en la regresión lineal. Estimación mediante mínimos cuadrados, ¿no? Y lo que querían ahí saber es, como referente era la recta de regresión. Entonces, hay alfa y beta, o A y B han estimado, derivando todo eso, pero han estimado para que vean cuán distante, cuán disperso, qué dispersión hay de los datos alrededor de la recta, ¿no? Eso han determinado ustedes, para que esa distancia sea mínima. Eso han estimado ustedes. No sé si así el docente les ha explicado, pero esa es la esencia, esa es la base de lo que han hecho sobre estimación mediante mínimos cuadrados. Han minimizado los cuadrados de los valores que tenemos como datos de la muestra en relación a los valores para ciertos X de la recta. Eso han estimado, ¿no? Pero bueno, ese método van a utilizar ustedes en econometría, pero no solo para dos variables, sino para n variables en una matriz de datos. Por eso es importante tener la idea, ¿ya? Yo aquí voy a mencionar otro método que también es usual y al mismo tiempo es más preciso que otros, ¿ya? Vamos a hablar sobre estimación de máximo, método de máxima verosimilitud. Aquí estamos diciendo lo que he dicho hace rato. Estimar puntualmente un parámetro es cuando se usa un valor único como estimador. Puntual, por eso se llama, ¿no? Y uno de los métodos es el método de máxima verosimilitud. Aquí le he puesto discutir previamente las ideas que sustenta el método y luego método de técnica utilizado por Fisher. Este método se debe a Fisher, Ronald Fisher, ¿no? Máxima verosimilitud. Pero ¿en qué sentido que nos muestra eso de máxima verosimilitud? Fisher nos da un ejemplito, está en mi texto. No, en mi texto está con otro ejemplo que yo me he inventado. Fisher nos pone un ejemplito bien sencillo. Nos dice, a ver, supongamos, dice él,
que tengo varias urnas, dice, pero cajitas, ¿no? Recipientes conteniendo bolillas negras y blancas. Una caja contiene un cierto número de bolillas negras y otro número de blancas. La otra, un cierto número de bolillas blancas y otra de negras, y así sucesivamente. Y dice él, yo no estoy viendo, dice, pero a alguien le digo que saque una bolilla de cualquiera de las cajas y me muestre y me diga qué el color es, dice, ¿no? Si él me dice es blanca la bolilla que he sacado, entonces yo quiero pensar que las bolillas contienen, o mejor dicho, las cajas contienen más bolillas blancas, ¿no? Porque solo así le podía haber tocado blanca. Eso dice, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido se refiere la máxima verosimilitud discutido por Fisher, ¿no? Yo creo que pongo calificaciones, no me acuerdo ahorita mi ejercicio que le pongo. Si, por ejemplo, yo averiguo a un estudiante y a otro y me da una nota más o menos de 50, otros me darán menos, pero los más me dan 50, entonces yo quiero pensar que la mayoría tiene 50 de nota, ¿no? Hay más frecuencia en 50 que otros. En las bolillas hay más frecuencia de bolillas, dije que negras, ¿no? Negras que blancas, ¿no? Ese es en ese sentido lo que explica Fisher, su método llamado de máxima verosimilitud, ¿no? Y lo matematiza, es decir, lo expresa matemáticamente luego. Bueno, ¿quieren preguntar algo sobre esta base que discute su método el señor Fisher? O si quieren, me dan ustedes un ejemplo, si han entendido. Nada. ¿Han entendido o nada no han entendido? ¿Puede volver a explicar, licenciado? ¿Qué? ¿Puede volver a explicar con otro ejemplo? ¿Puedo volver a explicar? Sí, con otro ejemplo. Con otro ejemplo. A ver, ¿cómo te podría? Ya. Digamos que yo pregunto al jefe o a la señora, quien sea familias, y le digo a una y otra, le digo, ¿qué carne compra usted? Unos me dirán pollo, pero si la mayoría a mí me dice que compra de vaca, yo pienso la discusión. Aquí la mayoría en la población creo que compra carne de vaca. Es decir, ¿dónde encuentro mayor frecuencia? Esa es la cosa. ¿Está bien? Sí, licenciado. Ya. En ese sentido, discute Fisher, pero lo expresa en matemáticas. ¿Ya? En matemáticas, lo expresa mediante métodos matemáticos, que es lo que ahora vamos a ver. El otro día he leído yo en una revista que publican en la facultad, alguien dice, no me acuerdo ahorita, pero creo que es en contabilidad o algo por el estilo, ¿no? Dice, escribe y dice, esto es maximizar, no sé, la utilidad, no sé qué dice, mediante el método de máxima verosimilitud, dice. Lo he leído y claro, no sé si entiende perfectamente el que ha dicho eso, pero simplemente muestra cómo se puede formular la parte matemática, nada más. Entonces, este es uno de los métodos muy importantes, aparte del mínimo cuadrático, ¿no? Que también es un buen método que han visto ustedes el año pasado. Bueno, entonces en ese sentido Fisher plantea así. Supongamos, dice, que sea una muestra X1 o X2 de tamaño n minúscula. Pero de una población yo he sacado esta muestra que tiene como parámetros tita 1, tita 2, esos son sus parámetros. Se desea estimar estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a recordar algo que tienen que siempre tener presente. La población original, por ejemplo, digamos personas, tiene ciertas particularidades, edad, estado civil, eso lo les he explicado con gráficos inclusive. Dice así, ¿no? Entonces, ahora
a partir de las características de ese que se llama unidad de análisis, tenemos muchos valores, edad, estado civil, etcétera. Esos a su vez forman poblaciones, dice. Entonces se puede hablar de población normal, de población binomial. Una población está siempre caracterizada por sus parámetros. Por ejemplo, si las calificaciones tienen distribución normal, se supone, ¿por qué distribución normal? Porque muy pocos teóricamente tienen calificaciones muy bajas y otros pocos tienen calificaciones muy altas. Siempre está concentrado al medio las calificaciones, por lo menos teóricamente, lo deseable. Entonces tiene distribución normal. Entonces las calificaciones son normales, distribución normal, es una población normal, podemos decir, ¿no? Y eso está diciendo aquí. Y la normal tiene dos parámetros: la esperanza matemática, mu, la media poblacional, y sigma, variabilidad poblacional, ¿no? Entonces, está diciendo, supongamos que yo tengo una muestra así, dice, ¿no? De una población obtenida de una población con estos parámetros, está diciendo, ¿no? Entonces, esta población tiene pues está caracterizada por una función de densidad, por una función de cuantía. Siempre las poblaciones se caracterizan por esas funciones, ¿no es cierto? Por esas funciones. No sé si alguna vez ustedes han dicho, ¿cómo han dicho? Cuando hay calificaciones, le discuten al docente, últimamente no escucho eso, le dicen, por favor, pues, tome la distribución normal, ¿a partir de cuánto podemos aprobar más o menos? Está hablando de la distribución normal. Está diciendo, determine que el 90%, el 80% pase pues a partir de cierta calificación. Entonces eso se determina con la distribución normal. Esas cositas son tan interesantes y tan importantes que un economista, un ingeniero tiene que saberlo. Si no, nos convertimos en un elemento, en un profesional simplemente empírico. No salir de la universidad. A veces los empíricos saben más que un profesional en muchos campos, pero saben sobre una sola cosita, pues. En cambio, los que hemos salido de la universidad podemos discutir muchas cosas, pues, alrededor de eso. Yo les puedo contar de eso lo que me ha ocurrido personalmente, pero no es el momento, no es ahora, ¿no? Bien. Entonces dice, si yo tengo esa muestra de esa población con ciertos parámetros, voy a formar una función que la llamamos función de verosimilitud, dice, ¿no? Y le pregunto a Fischer, ¿y cómo formamos esa función de verosimilitud? Le voy a llamar L. ¿Ya? Esa función va a ser función de esta muestra, de la muestra que he sacado, para estimar estos parámetros que tiene. ¿Y cómo hacer esa función? F. ¿Sabes? Dice, esta L por independencia voy a obtenerlo multiplicando su función de densidad o cuantía para cada valor mediante el teorema de independencia. Aquí también les voy a recordar. ¿Saben por qué estoy repitiendo tanto? Porque estoy casi seguro, 90 o 100%, de que han olvidado muchas cosas. A ustedes, a muchos, no estoy hablando por todos, a muchos no les interesa, simplemente pasan ahí y lo que quieren es calcular, o si no, hacerse calcular para el examen con otro, y eso está muy mal. Pero les voy a recordar una cosa. Había un teorema que decía, teorema de producto de probabilidades, que hemos a partir de la distribución, de la probabilidad condicional, hemos sacado. Decía, la probabilidad de que A1 y A2 y A3 ocurran, A sub n, es igual a la probabilidad de que ocurra A1 por la probabilidad de que ocurra A sub 2, dado que ocurrió A1, por la probabilidad de que ocurra A3, dado que ocurrieron 1 y 2, etcétera, etcétera. Siempre que, decían, A1, A2, A3, no sean independientes, si no estén relacionados. Y si son independientes, decía, es igual pues, al producto de sus respectivas probabilidades. Si A1 y A2 y A3 son independientes, uno nada tiene que ver con el otro, entonces la probabilidad de que ocurra A1, A2 y A3
y a n mayúsculas es pues el producto de sus respectivas probabilidades. En este momento no tengo el texto, pero hasta les puedo señalar la página. Y también está en las diapositivas. Bajo ese criterio, Fisher forma esta función. Esta funcioncita, ¿no? Y luego dice, mira si formas esta función. Esta función es medio complejo. ¿Por qué le dices? Porque las funciones de densidad siempre tienen exponentes, e a la menos tantos, betas, y todas esas cosas. Y entonces, basado en teoremas de matemáticas, dice, es lo mismo encontrar máximo de una función original que de su logaritmo. Si tú logaritmizas la función de verosimilitud, la función va a ser más fácil de derivar. Ya. Entonces, luego que entonces maximizas los logaritmos. Aquí está, falta aquí, ¿ya? Delta logaritmo de L respecto a tita 1. Respecto a este símbolo delta falta, estito falta aquí abajo también. Ese es mi error, lo van a corregir, ¿ya? En su papel a encontrar así. Y si sigues derivando así, respecto a teta hasta el final, ¿no? Igualando a 0, vas a encontrar el máximo. Vas a encontrar dónde está, cuánto es realmente, puntualmente, el parámetro en sí. Pero eso no te sirve mucho. Alrededor de eso vas a construir intervalos de confianza, te dice, ¿no? Entonces, eso es lo que propone Fisher. Lo vamos a mostrar con un ejemplito sencillito, ¿ya? A ver, para que se entienda mejor, voy a desarrollar una partecita de esta, ¿ya? Una partecita de esta. A ver. Supongamos una distribución binomial. De esta distribución binomial estoy sacando una muestra, ¿no? N1, N2, N3, etcétera, etcétera. Este está un poquito. Y vamos a estimar puntualmente la proporción P mayúscula. A ver, ahora yo quiero preguntarles, esta función de cuantía llamada función de la distribución binomial, ¿a qué tipo de variable corresponde esta función de cuantía? ¿Cuál es la característica de la variable a la cual o a las cuales depende esta función, está asociada esta función? ¿Quién me dice? Para inferencia estadística, jóvenes, por eso me he pasado tanto tiempo en probabilidades, todo tienen que saber, lo anterior, todo, qué es probabilidad, qué es función de densidad, qué es función de cuantía, una función como esta, por ejemplo, de binomial, cómo es la variable llamada binomial, en qué se funda, todo eso hay que saber. No es necesario saber matemáticas mucho y calcular. Esos cálculos ya están hechos en computadora. Estas probabilidades las puedo encontrar rápidamente en el programa, en el paquete SPSS, ¿no? De un tirón se encuentra. Lo que hay que saber es para qué sirve y qué estoy haciendo. A ver, ¿a qué tipo de variable corresponde eso? Yo voy a... ¿Cómo? Variable aleatoria. Claro, todas son variables aleatorias, porque en la población todo es variable aleatoria porque no se sabe. Y cuando se saca la muestra al azar, pues sacamos parte de esa. Todos son aleatorias, todas. Por eso estamos estudiando funciones de densidad. Claro, pues todas son aleatorias. No, si no, no habría necesidad de muestreos. A ver, aquí vamos a calificar. ¿Antonio Ergueta está? Sí, licenciado. ¿A qué tipo de variable corresponde eso? ¿Cómo es la característica de esa variable a la que corresponde esta función llamada binomial?
Lo que acaba de decir, variable aleatoria. ¿A qué? ¿A qué? Variable aleatoria, lo que acaba de decir. Pero todos son pues, variables aleatorias, mi querida amiga, porque si no, ¿para qué estaríamos sacando pues, muestras? Es como cuando tú lanzas una moneda, no sabes si va a salir cara o sello. Entonces, si lanzas varias monedas, no sabes cuántas caras, cuántos sellos va a salir. Entonces, la variable aleatoria es número de caras, por ejemplo, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Siempre estamos en esa condición, ¿no? Tú no sabes cuál es la edad promedio, por ejemplo, de las personas que habitan cierta región. Tomas muestras como lanzar la moneda y ahí tienes una, eso se llama variable aleatoria. Entonces, con esa variable aleatoria y la muestra queremos estimar el valor característico de la población. No se están ubicando nada, simplemente están atendiendo la parte matemática y eso no está bien. A ver, entonces tu intervención es, mira, tienes una buena nota que te estoy anulando por asistencia y con eso vas a disminuir todas tus notas casi. Te estoy avisando. ¿Ya? A ver, ¿está Aika, Zulema? Sí, licenciado, presente. Pero dime, ¿a qué tipo de variable corresponde esta función llamada función de distribución binomial? Como dijo el licenciado, todos son variables aleatorias. Claro. Pero ¿cuál es ahora la característica de esa variable aleatoria a la que corresponde esta función llamada distribución binomial? Ya, aquí vamos a ir liquidando todos sus notas. Blanco, ¿está o no? El licenciado presente Ya, dime entonces la misma pregunta. es una variable aleatoria. Quizás se podría decir que son las muestras posibles de una población. No, pues, no. Camacho Camilo, ¿está? Presente, licenciado. Ya dime la misma pregunta, respóndeme. Son variables aleatorias, licenciado. Y Claro, todo es variable aleatoria. Ya. Mira, sacan notas altas y no saben nada. No está bien, jóvenes. Ustedes me están, o no me están, sino se están engañando feamente. Gutiérrez Silvia, ¿está aquí? No está. Guaita Jaén, ¿está aquí? No está. Presente, Licenciado, buenos días. Ya te he borrado, pues. Guaita. No, A ver, soy otra alumna. ¿Podría participar? Ya. Esto de la distribución binomial pertenecen a las distribuciones de variables aleatorias discretas. Claro, pero ¿cuál es esa característica de la variable aleatoria discreta? Sí, es de una función de cuantía, por eso estoy diciendo, es discreta, pero ¿cuál es la característica de esa variable discreta? ¿Cómo se Que presenta? consiste en un experimento en el que pueden ocurrir dos únicos resultados mutuamente excluyentes, llamados éxito Por ejemplo, y fracaso. por ejemplo, ¿Sí? por ejemplo, dame pues un ejemplo. El más conocido es el de lanzar una moneda. Claro, pero en la En el práctica, que en el que solo hay dos resultados posibles, que salga claro. cara o que ¿Cómo te salga cruz. llamas? Coca San Ginés Devi. Perdón, ¿tu apellido qué es? Coca San Ginés Devi. Ah, Coca. Ah, tú eres pues Debbie. ¿Cómo estás? ¿No te has reconocido tu voz? Se ha olvidado de mí ya. Por fin estás asistiendo. Siempre he asistido, licenciado. Sí, pero la primera vez te estoy escuchando participar. No es siempre, también has faltado algunas veces. Pero Una claro sola que vez. tienes asistencia regular, ¿no? Sí, licenciado, eso sí. Estoy escuchando por primera vez tu participación, Debbie, y me Sí, alegra. es que anteriormente no estaba No te he entendiendo dado bien. oportunidad, ¿no? Ya. Sí. Mira, entonces,
Sí, esta distribución probabilística corresponde a variable donde puede haber únicamente dos posibles resultados. Cara, sello en la moneda, cierto, pero varón, mujer, defectuoso, el artículo no defectuoso, compra, no compra, mutuamente excluyentes. Reprobó, aprobó el examen, etcétera. Esto tienes que saber bien, estas funciones de densidad. Si nosotros tuviéramos, yo sinceramente les digo, si entráramos a clase solamente para exámenes, voy a pedir que entremos. Los 3 exámenes voy a controlar en uno. Si es posible, le voy a pedir al decano que me permita tomar examen, aunque sea por grupitos. Y por los 3 exámenes que han dado, uno, con todos los temas. ¿Ya? Así voy a hablar, a ver con Niver, cómo me dice. Porque estas notas no reflejan nada, nada, absolutamente. Estoy sorprendido. ¿Ya? Entonces, mira lo que hemos construido aquí con esa distribución binomial. Dice así, mira, si X fuera X1, fuera para este valorcito, entonces aquí habría combinación, hay un solo valor, es el X1 obtenido en la muestra, por ejemplo, a la edad de una persona. Entonces, 1 tomadas de A1 es 1, combinaciones, ¿no? Aquí está la probabilidad de X1. X1. N es esto, N. 1. Sí, 1. 1 menos P, 1 menos X1. Y si así construyera yo para todos los X1, X2, X3, para todos los valores de la muestra y los multiplicara, yo tendría esta L. ¿Ya? Esta L. Función de verosimilitud. Si lo logaritmizo esto, queda así. Exponente, sumatoria de las X por logaritmo de P. Aquí está. Más sumatoria, exponente, logaritmo, N menos sumatoria, por logaritmo de 1 menos P, logaritmo de 1 menos P. Ahí está, ¿no? Ahora lo derivo. ¿Ya? Derivada de esto respecto a P. Todo lo que está con X es constante. Solo N también es constante. Solamente P es la variable. ¿Verdad? Aquí está, sumatoria de X por la derivada del logaritmo 1 sobre P. Menos, este es constante, ¿no? Ahí está ese constante, sobre logaritmo de 1 menos P. Ahí está 1 menos P, su logaritmo. 1 sobre 1 menos P, logaritmo de este valor, ¿no? De esto. Perfecto, logaritmo de esto. Bien, yo he sacado como un denominador aquí, P por 1 menos P, y he obtenido esto. En el denominador estaba P por 1 menos P, lo he pasado al punto 0, entonces he convertido y solamente tengo esto. ¿No? Lo he simplificado esto con esto. ¿De acuerdo? Entonces, me ha quedado, o ha quedado, diré, sumatoria de las X menos NP. He despejado P y me ha dado sumatoria de las X sobre N, que es media, pero esta media es muy particular porque se trata de distribución binomial, sí, no, cara, sello, etc. Entonces, esta sumatoria, se convierte en esto, 1 más 1 más 1 más 1. Por ejemplo, a ver en este grupo cuántas mujeres hay, te dicen, ¿no? Me dices 50, pero ¿cómo has obtenido eso? 1 más 1 más 1 más 1 has sumado, pues 1 más 1 has sumado, ¿no? Al contar has sumado 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Y ese es el número de personas, mujeres. En este caso lo estoy llamando N sub A, eso.
Pero si divido ahora ese n sub a entre n, es pues proporción poblacional. Muestral, perdón. El estimador de la proporción poblacional es pues el o porcentaje muestral. Pero es un estimador puntual, eso no es suficiente. Más adelante vamos a ver que eso nos va a servir para construir extremo, inferior, superior, en el cual está el verdadero parámetro. Por ejemplo, si hay 50 mujeres entre 80 personas, la división de 50 entre 80, ustedes tienen que tener también es 0,62 o 62%. Ese es el estimador puntual de la población, pero no es un verdadero. Es decir, no podemos atenernos solo a eso. Es que nos va a servir esto como referencia para luego buscar extremos menor y mayor que en ese intervalo está el verdadero parámetro con cierto riesgo. Eso vamos a determinar. Vamos a definir riesgo que voy a correr en la estimación y voy a darles un extremo, los extremos inferior y superior, en el cual se encuentra realmente, en los cuales se encuentra realmente el verdadero valor del parámetro. Eso vamos a determinar, ¿ya? Para la próxima clase. No, todavía, espérate a ver que ya, mediante este tipo de método, esto más se los explicaré, pero antes les diré, este ejemplito, analícenlo biencito, uno por uno, ¿ya? Y capten bien el proceso porque vamos a hacer a la próxima clase con ustedes este método de estimación. Ya vamos a desarrollar con un ejemplo concreto, ¿ya? Así que cáptenlo bien. Ahora, por este método u otros métodos, como mínimos cuadrados, por ejemplo, vamos a encontrar ciertos estimadores puntuales que se los voy a mencionar aquí, aunque eso tiene un proceso. En el libro también está mencionado, creo que sí. El estimador puntual de la media poblacional es un estimador, mejor dicho, la media aritmética, es un estimador insesgado, donde esa media se calcula sumando las X sobre N, como saben ustedes, ¿no? El estimador poblacional, hacía rato estoy demostrándoles, el estimador de la P, proporción o porcentaje poblacional, en una distribución binomial es la proporción muestral, como les estoy mostrando en la anterior diapositiva. Es un estimador sin sesgado, donde, claro, el parámetro, o digo, el estadístico P minúscula, que es de la muestra, se encuentra dividiendo el número de elementos que tienen esa particularidad, ser mujer, varón, artículo defectuoso, etcétera, sobre N, ¿no? Así se encuentra. Es un estimador insesgado. Aquí hay un problemita. En la práctica generalmente se utilizan la media, son cosas de interés, estimaciones de interés, la media y la varianza y proporciones o porcentajes. Ahí casi se centran las estimaciones, ¿no? Nosotros conocemos la varianza muestral que el año pasado hemos aprendido como S cuadrado. Ese estimador es sesgado. Esto que conocemos nosotros, sumatoria de las X menos la media al cuadrado sobre N, así calculamos la varianza, es sesgado. No es insesgado este estimador, pero se puede corregir. ¿Ya? Se puede corregir. ¿Cómo se puede corregir? Eso está en el texto paso por paso, bien hechito. Van a echarle una miradita, ¿ya? ¿Cómo se puede corregir ese estimador?
Va a ser insesgado si yo, en lugar de calcular sobre n, lo calculo sobre n-1. ¿Ya? Este sí es un estimador insesgado. Pero este estimador sesgado se puede corregir de muchas formas, no, de dos maneras excepcionales. Esta es la corrección de estimador sesgado, n-1. Y la otra es aumentando el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. Cuando se aumenta el tamaño de la muestra, el sesgo disminuye. Pero en la práctica, como las muestras son un poco grandes, no es muy importante considerar si es insesgado o sesgado. En la maquinita de calcular, en muchas máquinas, hay un tecladito que es la letra sigma, así como conocemos, sub n, y la otra sigma sobre n-1, sub n-1. Eso me está dando el estimador sesgado e insesgado en las computadoras de bolsillo. Si tienen, pueden revisarlo, ¿no? Entonces, no es necesario mucho considerar el sesgo sigma, aquí. Podemos conformarnos en la práctica con este cálculo, pero si aumentamos un poquito de la muestra, estamos haciéndolo insesgado, este estimador, sin sesgo, con esto, ¿ya? Aumentando con n-1 también podemos corregir. Podemos corregir el sesgo. Está en el texto, ¿verdad? Bien, entonces esto cáptenlo bien, especialmente el método máxima verosimilitud, cómo se obtiene, para poder a la próxima clase, yo no quiero darles ahorita, yo les puedo dar la tarea, pero ¿qué me garantiza que ustedes han hecho? A la próxima, aquí, en sus casas van a hacer y me van a dar los resultados. Es la única manera, por lo menos yo encuentro esa única manera, de por lo menos de alguna manera controlar si están haciendo ustedes o no. ¿Ya? Bueno, hasta aquí alguna pregunta, voy a llamar lista. Ninguna, muy bien. Aguayo Ada. Presente, licenciado.